Listo, empezamos. Bueno, ahora el tema, de manera de repaso, lo que es transporte y distribución, ¿verdad? Eh, es parte de, es parte de las ramas, como siempre menciono, de lo que es la ingeniería industrial. Y esta parte es la logística clave que permite que los productos lleguen desde el lugar de producción, el lugar donde se empaca o se produce un producto, hasta el cliente final. Y aquí se manejan las rutas, los tipos de transporte, condiciones, de lo que se lleva de la carga, las características y todo lo necesario, ¿verdad? Para que el traslado sea eficiente, que llegue a tiempo, que no sea caro trasladar y que llegue seguro, porque ese es uno de los puntos más importantes de la, de la logística, es que llegue seguro el producto o el material o la materia prima, lo que sea que estemos transportando. Imaginen, por ejemplo, una fábrica de lácteos en Cartago y para que esas, no sé, bolsas de leche o cajas de leche lleguen a un supermercado en Guanacaste, por ejemplo, debe haber un sistema de transporte eficiente que mantenga la cadena de frío. Eso es parte del transporte y la distribución. Entonces, a manera de repaso de lo que conversábamos en la clase anterior y parte de lo que vamos a ver en esta también. Sobre la gestión del transporte, que es el primer tema que vamos a ver, consiste en planear, ejecutar y controlar el movimiento de las mercancías. Hay que, si les repito, es planear, ejecutar y controlar. Incluye decisiones como, por ejemplo, qué transporte utilizo o qué tipo de transporte utilizo, cuál ruta es la que mejor debo tomar, cuánto me cuesta esa ruta o cuánto me cuesta un transporte, cuánto me cuesta el otro, qué tan rápido debo entregar, qué tan antes, dónde hay más tolerancia, dónde no, cómo garantizar que llegue en buenas condiciones el producto. Por ejemplo, una empresa que exporta café debe decidir si lo envía por camión hasta, no sé, si va para Puerto Moín, si lo envía en camión y luego en un barco o si utiliza un avión, y va a depender de la urgencia. Obviamente por el avión va a ser más caro que por el barco, pero si había un compromiso o no, ¿verdad? Dependiendo del tipo de producto que se esté vendiendo y demás. Cada opción tiene diferentes costos, tiempos y la gestión de transporte toma esas decisiones. ¿Qué tipos de carga tenemos? Bueno, primero que todo, existen diferentes tipos de carga, ¿verdad? Según su presentación física y según cómo se manipulan. Y aquí se dividen en 4 tipos. La carga general, la carga suelta, carga unitaria y carga a granel. La carga general son cajas individuales, como por ejemplo los paquetes de Amazon, que llegan, si son un paquetito, una caja, eso es una carga general, compuesto por artículos individuales dispuestos en cantidades pequeñas. Obviamente dentro de una caja podrían haber múltiples productos, pero la caja como tal es pequeña, es manipulable. Esa es la carga general. La carga suelta no viene así empacado viene como los sacos de arroz, por ejemplo, las cajas sueltas sin paletizar, eh, como los sacos también, piezas amarradas, por ejemplo, que eso ocurre también. Eso es un tipo de carga suelta. La carga unitaria es un pallet con varias cajas, ya listo para mover con montacargas. Pallet o tarima, ¿verdad? Que también lo conocemos como tarima. Y la carga a granel, hay un micrófono abierto ahí. ¿Cuál es tu Monster Truck favorita? ¿Mega Tracks? ¡No! No sé por qué no me dejan a mí silenciarlo, pero si pueden apagar los micrófonos, por favor, a menos de que tengan alguna pregunta. Who tells the guys that are watching this video that want to drive a monster truck, how do you tell them to make their dream come true?
Steven, creo que es el suyo. Steven Barquero. Bueno, continuemos ahí. Cuando pueda, Steven, apaga el micrófono, porfa, porque se escucha ahí una interferencia en el televisor. Carga granel, ¿verdad? Está como cuando cargan granos, como el maíz, o no solo granos, sino también como los líquidos, como el combustible, aceites, gas, que se transportan en tanques o se transportan en silos, por ejemplo. Ok, naturaleza de la carga. Por favor, Steven, si podría apagar por favor el micrófono. No me deja a mí apagar el micrófono. ¿A ti te gustaría conducir una Monster cuando ya has adulto? Sí, tengo una idea. ¿Qué problema? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Se escucha mucho, algunos me dicen si continúo la clase sí, o se escucha mucho. Profe, sí, se escucha bastante. Escribir todo en el grupo WhatsApp. Creo que ya lo quito. Listo. Pura vida. Continuamos. Naturaleza de la carga. Bueno, además de cómo viene la carga, hay que considerar su naturaleza, ya que algunas requieren algún trato especial, ¿verdad? No todo se maneja de la misma forma y por eso se clasifican en carga perecedera, carga frágil, carga peligrosa y carga sobredimensionada o de peso especial. Ejemplo, transportar helados no es lo mismo que mover bloques de cemento. ¿Verdad? Los requerimientos que ocupamos de transporte para cada uno de esos productos es diferente. Cada uno tiene condiciones distintas. Uno requiere de refrigeración, otro requiere de montacargas, por ejemplo, para bajar tarimas, etc. Vamos a ver cada uno. Carga perecedera. La carga perecedera son productos que se dañan rápido si no se mantienen en condiciones específicas, ¿verdad? Es lo que tiene una vida útil corta y que además de que es corta, con las condiciones inadecuadas se puede dañar más. Por ejemplo, frutas, carne, medicamentos refrigerados, que requieren un control de temperatura, un buen embalaje y rapidez en el transporte. Entonces, por ejemplo, un producto que se queda ahí mucho tiempo pegado y no puede montarse en un barco, empieza a perder días de vida útil. O un barco que se extravía o, ¿verdad? O le pasa algo y dura más y ya llegó una fruta madura a Europa y tenía que llegar ahí medio verde, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Esto es una carga perecedera. Ejemplo, no sé, las fresas de Poás que se empacan en frío, se transportan en camiones refrigerados y deben llegar a los supermercados en menos de 24 horas para no perder la frescura. Y así ocurre mucho con las carnes, ocurre mucho con en Costa Rica, con los mariscos, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De dónde se come un marisco, dónde lo compra, porque no estamos tan lejos de la costa, pero tampoco tan cerca como para poder confiar al 100 de que algo está fresco. Y podría tener muchos días ahí, pudo haber tenido una mala manipulación, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. A veces hay gente, lo ve uno, a veces hay gente que ofrece el servicio de que trae mariscos y así, ¿verdad? Y los vende más baratos y todo, pero no con una cadena de frío como corresponde y alguien podría enfermarse por problemas de inocuidad, por ejemplo. Carga frágil. La carga frágil se refiere a los productos que pueden quebrarse, ¿verdad? Eso lo ve uno mucho en las cajas, dice así, frágil, tal cual, o dañarse con facilidad, como el vidrio, dispositivos electrónicos, cerámica, por ejemplo, en el sector construcción o ferreterías,
que requieren un empaque especial y una señalización, ¿verdad? Que diga frágil, para evitar golpes durante el transporte o para que quien lo manipule tenga más cuidado. Por ejemplo, parte de ese empaque especial es, por ejemplo, un televisor que se embala con espuma y cartón grueso y se coloca con cuidado para evitar vibraciones o caídas, o que si se cae o se golpea por alguna parte, el televisor no recibe el impacto directo. Eso es una carga frágil. Carga peligrosa. La carga peligrosa incluye materiales explosivos, combustibles, tóxicos, radiactivos o corrosivos también. Y su transporte se debe cumplir con, en su transporte se debe cumplir, perdón, con normas específicas porque puede causar accidentes o daños graves, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí toca, ahora uno dice, ¿para qué muevo eso? No, y es que toca, a veces requiero algún químico por industria química, industria de químicos de limpieza, por ejemplo, o industria petrolera, la industria del gas, eh, a veces muchos son materia prima para producir otro producto, entonces se requiere. Por ejemplo, no sé, el gas propano debe transportarse en cilindros especiales, con rótulos de advertencia y en vehículos autorizados. Entonces, no puede ser así nomás eh, que se transportan. De hecho, yo les decía, si no me equivoco, en la clase anterior, que para transportar, por ejemplo, eh, gas a la península de Nicoya, a Paquera, Cóbano, esos lugares, y digamos, si el petróleo o el gas viene, no sé, de Recope, por ejemplo, en Cartago o de la Juela, no sé dónde lo carguen, eh, tiene que dar la vuelta, tiene que llevarlo completamente terrestre por el puente de Pisque y llegar hasta ese pueblo, esos pueblos, así vía terrestre, no puede ir vía marítima porque es un riesgo que se lleven un transporte público como los ferry, un tanque de estos que podría explotar y que representa un riesgo, ¿verdad? Para todos los tripulantes. Y tenemos la carga sobredimensionada. La carga sobredimensionada es aquella que es muy grande o pesada y por eso no puede transportarse como un paquete normal. Este tipo de carga genera restricciones, como por ejemplo el uso de rutas especiales, escoltas policiales, permisos y vehículos adaptados. También representa un costo más alto. Yo me topaba, alguna vez me ha tocado ir en carretera y se topa uno que va un carro adelante y un carro atrás, y ahí con las intermitentes o con alguna luz ahí marcándole el paso a alguna carga pesada. Lo he visto como cuando un camión lleva tal vez maquinaria de construcción, que llevan maquinaria muy grande, o cuando llevan, no sé, las partes de una torre eólica, por ejemplo, que eso quita mucho espacio, o así. No sé si alguno ha visto y nos puede comentar alguna carga sobredimensionada. No, no recuerdo alguno. Ok, ¿y tienen alguna pregunta por los tipos de carga que vimos? Todo claro. Ok, continuamos. El transporte, por definición, ¿verdad? Se ocupa o es toda aquella actividad que permite llevar un producto desde donde se produce hasta el lugar donde se necesita. Y puede hacerse por tierra, por mar, por aire, ríos. Siempre implica condiciones de seguridad, servicio y costo. Cuando, por ejemplo, uno pide algo por internet, como un celular, el transporte se encarga de llevarlo desde el país de origen hasta la casa de uno, ¿verdad? Ya ahora con esos nuevos medios como Temu, por ejemplo, y todo eso debe hacerse cuidando el producto y cumpliendo tiempos. Entonces, todo se mide, todo es parte de la gestión del transporte. Ya no es solo enviar. Ahora ocupo que si estoy subcontratando el servicio de transporte, que mi proveedor quede bien y que el producto le llegue bien al cliente, si no se va a quejar y tengo que ver cómo gestiono. Tenemos aquí las modalidades de transporte: transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial
y multimodal. Vamos a ver cómo se selecciona, pero el terrestre, ¿verdad? Muy sencillo. Bueno, primero que todo, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Eh, en cuanto a costos, en cuanto a velocidad y también en cuanto a dónde estoy ubicado. Entonces, terrestres, lo clásico, camiones, trenes, vehículos, motocicletas, eso es transporte terrestre. Marítimo, claramente que se usan barcos para transportar. Aéreo, que son los aviones, y no sé, un helicóptero también podría ser de carga. Fluviales, que son cuando hay ríos que son navegables y los hay. Tal vez Costa Rica no es el mejor ejemplo, porque no tenemos ríos tan grandes. Tal vez el Tempisque, digamos que sí hay cierto transporte ahí que en realidad se ve como marítimo porque ya es una salida al mar, pero al final consiste en lo mismo, es una embarcación. Y multimodal que combina varios modos, ¿verdad? Por ejemplo, tren con barco, camión con avión, tren con barco, ver todas las combinaciones que puede uno pensar. ¿Cómo seleccionamos qué transporte utilizar? Bueno, para elegir el medio de transporte correcto hay que considerar varios factores. El tipo de mercancía, el volumen de la mercancía, de lo que vamos a transportar, el peso que tiene, la distancia a la que lo vamos a mover, las demoras que se pueden aceptar y las que no, ¿verdad? Dónde me es crítico llegar rápido y dónde no. La infraestructura y el costo también. Entonces, por lo mismo, no es lo mismo transportar, no sé, plátanos que son perecederos que cemento que es pesado. Los plátanos deben ir rápido y con temperatura controlada. Y el cemento puede ir más lento, pero necesita camiones resistentes, por poner un ejemplo. Entonces, si es un movimiento a lo interno, por ejemplo, ambos podrían ser con camión. Las condiciones del camión son diferentes. Y la velocidad y todo con lo que lo muevo es diferente. Rápido ocupo que llegue al marco. Entonces, si yo corté los plátanos y ocupo que lleguen a la embarcación, tiene que ser rápido. Tiene que haber toda una coordinación entre la producción y el transporte para que llegue rápido. Mientras que el cemento claramente puede tener una obra, pero si haciéndolo con el tiempo adecuado y pidiendo las cosas a tiempo, va a llegar, aunque el camión se desplace a 60 kilómetros por hora, va a llegar a tiempo. Todo es de que haya una correcta gestión. ¿Qué costos tenemos en el transporte? Bueno, los costos de transporte se calculan, perdón, generalmente en función del volumen y de la distancia. Son como las dos principales eh, formas de ver las tarifas. Los del volumen bueno, están relacionados al tamaño de lo que se envía. Entonces los envíos con un volumen grande tienen tarifas más bajas que los envíos de pequeño volumen. ¿Verdad? Cuando envío más cosas me sale más barato que solo enviar uno, porque solo por salir, por decirlo de una forma, me van a cobrar igual. El camión me va a cobrar, con solo llegar a recoger, o digamos que el camión es mío en todo caso, me sale caro, solo sacarlo de la planta, igual me sale caro. Si envío muchas cosas, me va a salir un poco más barato porque podríamos repartirle el costo a todos los productos. Y las tarifas en función de distancia depende de qué tanto se vaya a viajar o no, porque claramente el combustible hace, bueno, y mantenimiento y demás, que se le pueda cargar a la distancia, eh, y hay que considerarlo en el costo del transporte. Entonces, por ejemplo, enviar un solo paquete a Punta Arenas desde San José cuesta más, no sé, por kilo que enviar 50 cajas juntas. Y enviar algo de San José a Limón, no sé, cuesta menos que hasta Nicaragua, aunque vayan, no sé, por la misma carretera y aunque tengan, no sé, la misma distancia, bueno, por la misma distancia no, pero por ejemplo, el mismo tiempo, podríamos estar en un punto donde nos lleve el mismo tiempo, pero el que tuvo más distancia, si el costo es en función de la distancia, va a costar más independientemente porque gastó más. Pero también el gastar más no siempre va relacionado, también va relacionado
con un tema de que no haya presa o así, ¿verdad? Al final las empresas tienen que poder contabilizar y tener una buena gestión de costos de cómo funciona su transporte. Por ejemplo, si se va por la 27 para una entrega, puede que dure menos en llegar, no sé, a Caldera, que yéndose por San Ramón, pero paga peajes. Entonces, bueno, hay que considerar también esos costos adicionales. Costos de la flota de vehículos. Tenemos costos fijos y tenemos costos variables. Cuando una empresa tiene su propia flota, sus propios vehículos, principalmente camiones, debe asumir esos dos costos, los fijos y variables. Y eso es la clave para saber cuánto cuesta operar sus vehículos y cómo optimizar gastos. Si no sabemos cuánto nos cuesta una entrega, no sabemos primero cómo cobrárselo al cliente, porque puede que ya vaya a cobrar en el producto, no se la cobran por aparte, pero hay que cobrar, o sea, aunque sea en el producto, pero hay que cobrarlo. No es lo mismo que un cliente nos pida algo y si nuestra empresa está ubicada, no sé, en Orotina de Alajuela y si la empresa que nos pide el cliente, no sé, es de Atenas, por ejemplo, entonces queda cerca. No le puedo cobrar lo mismo a uno que uno de Pérez León, que me cuesta más largo, aunque el costo de producir mío es el mismo. Pero la planta produce y el costo del producto es el mismo. Pero para poder entregar allá y poder entregar acá es diferente. Hay empresas que asumen esos costos a nivel nacional y que compensan con unos la entrega de otros. Eso, por ejemplo, si nos ponemos a ver, no sé, si la Coca-Cola está en Calle Blancos y entrega en Tibás, por ejemplo, el costo de la entrega es muy barato porque queda muy cerca. Y si tiene que ir a entregar a, no sé, vamos a poner un ejemplo, a Escazú, que tampoco es tan lejos, pero tampoco está tan a la par. Aún así, no creo que los costos varíen mucho y no van a cargarle ahí algo tan significativo. No estoy seguro, no podría decir si una Coca-Cola cuesta igual en Buenos Aires de Punta Arenas que en la Cruz de Guanacaste o en Heredia, por ejemplo. No estoy seguro. No sé si alguien lo ha notado y nos puede comentar, pero la empresa podría hacerlo, o sea, podría ponerle un costo adicional a esas entregas que se vuelven un poco más complejas. Claro, hay centros de distribución y los centros de distribución ayudan a poder disminuir un poco esos costos. Pero bueno, volviendo a los costos fijos, bueno, y los costos fijos y variables, los costos fijos no cambian con el uso. O sea, mueva mucho o mueva poco, no cambian. Por ejemplo, los salarios, el seguro, eso no cambia. Si la persona trabaja las 8 horas normal, por ejemplo, eso no cambia, son costos fijos. Los seguros que le pago al vehículo, a los vehículos, si lo tengo guardado o si lo uso, son costos fijos, ¿verdad? O no sé, costos, por ejemplo, de no sé, cierta revisión que no vaya en función del uso, porque hay costos como, por ejemplo, de las llantas o de los frenos que sí van en función del uso. Y ahí están los costos variables, justamente. Cambian según cuánto se usa el vehículo. Por ejemplo, combustibles, peajes, los cambios de aceite, las llantas, ¿verdad? Si no los uso, no, no, no sube este costo. Pero si lo uso, sí. Para efectos de la contabilidad, eso es importante y vamos a darle un doble clic. Costos fijos. Los costos fijos incluyen todo lo que la empresa debe pagar, aunque los vehículos no se usen todos los días. Salarios de choferes. Un chofer, si no lo mandan a entregar un día, porque la producción no salió por lo que sea y es parte de la planilla de la empresa, ni modo. Ahí limpiará el camión o algo, pero el salario sigue. Impuestos siguen pagando, amortización del camión, por ejemplo, si este camión se está pagando como un leasing o como un préstamo, se sigue pagando. Mantenimiento básico y gastos administrativos. Todo eso es un costo fijo. Entonces, como les decía, un chofer contratado gana su salario cada mes
aunque el camión solo se use 15 días. Y hay que pagar los permisos, el parqueo, tener a alguien que planifique las rutas, ¿verdad? Que eso va a ser otro salario. Eso se sigue pagando, son costos fijos. ¿Tienen alguna pregunta de los costos fijos? Todo bien, ok. Costos variables. Los costos variables cambian, como les decía antes, dependiendo de cuánto se use el vehículo. Si el camión recorre más kilómetros, estos aumentan el costo, ¿verdad? Como cualquier vehículo, como cualquier motocicleta, carro, entre más lo use. De hecho, por ejemplo, si una persona hace entregas delivery como Uber Eats o Didi, por ejemplo, debería considerar dentro de sus costos variables el, el cambio de aceite. Entonces, por ejemplo, si el cambio de aceite, no sé, cada 2000, voy a inventar, cada 2000 kilómetros, entonces, y yo sé que no sé, que el cambio de aceite me cuesta 20.000, estoy inventando, entonces ya yo sé que yo debo guardar cierta cantidad, hago los cálculos, guardo cierta cantidad por cada kilómetro que yo trabaje cada día, de la ganancia yo debería sacar, por ejemplo, esos costos variables. Y a veces la gente no los considera, y eso es importante, sea un Uber o, ¿verdad? Un taxista debería hacer eso, debería considerarlo, los autobuseros de fijo lo consideran, y también las empresas que manejan una flotilla de camiones tienen que considerarlo. Si el camión recorre más kilómetros, los costos incrementan, ¿verdad? Esto incluye de que entre más viaje, más gasolina, más llantas, más lubricantes, más reparaciones, más mantenimientos relacionados a esas reparaciones, más lavados también o peajes, ¿verdad? Son como los costos variables que más se incurren. Por ejemplo, un camión que vaya de San José a Liberia todos los días y va a consumir más combustible y necesita más mantenimiento que uno que solo se usa una vez a la semana o que solo va a la GAM, por ejemplo, porque puede que es una misma empresa, unos vayan lejos, otros vayan cerca, y puede que en el recorrido de la GAM haga, no sé, 150 kilómetros al día, y el que va a Liberia y vuelve hace, no sé, 350 kilómetros al día, o más por lo que haga, lo que entregue. ¿Alguna duda, comentario con respecto a los costos variables? Ok, vamos a pasar a estas eh, consideraciones, ¿verdad? Entramos ahora en un tema que es importante, que es el transporte de las mercancías. Vamos a ver qué factores hay que cuidar para que la mercancía llegue en buenas condiciones y no se trata solo de mover las cosas, sino hacerlo bien. Las consideraciones importantes. Para que un transporte de mercancías sea seguro, debemos pensar en varios puntos clave. Está el embalaje, está el cómo se paletizan los productos, o sea, cómo se empacan, cómo se envuelven, si usamos contenedores y cómo se hace la marcación de embalaje, de, sí, de embalaje o del empaque. Todo esto ayuda a evitar daños y errores en el traslado. Voy a hablar sobre todos estos puntos. Embalaje. El embalaje protege la mercancía durante el transporte. Puede variar según el tipo de producto, su forma y su destino, ¿verdad? No es lo mismo embalar o empacar libros que frutas o que piezas metálicas. Y hay que pensar en materiales adecuados como cartón, plástico, madera, estereofón, bolsas, va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, un celular nuevo se empaca en una caja con espuma por dentro. Y eso es un embalaje. Lo protege contra golpes durante todo el trayecto. Mientras que una pieza, no sé, metálica, tal vez va envuelto en una caja o en una bolsa. Va a depender, depende mucho. Igual aquí entran también requerimientos del cliente. Puede que el cliente pida un producto y quiera que vaya de cierta forma. Porque aunque sea una pieza metálica, podría ser, no sé, el repuesto de un carro y es muy caro, entonces va a ir muy protegido.
Y si es una pieza de construcción, tal vez no va a ir tan protegido. Características del embalaje. Debe ser resistente al peso del producto y resistente también al movimiento. Debe adaptarse al tipo de manipulación que va a tener. Y tiene que ser económico y adecuado al volumen. Hay que hay que tener esa versatilidad. Ejemplo, no tiene sentido usar una caja gigante, ¿verdad? Para una pieza que es muy pequeña. O, o por ejemplo usar una caja ahí débil y barata para mover un motor. Debe estar todo bien dimensionado y debe ser práctico. Entonces las empresas compran diferentes tipos de cajas, diferentes tipos de empaques y no nos quedamos ahí con una única caja. Además de que, por ejemplo, nos va a salir más caro. Si tenemos una caja enorme, una bolsa enorme, y ocurre como en los super, algo tan sencillo como en una pulpería. Ahora es que le cobran las bolsas a uno en todo lado, pero antes las bolsas no las cobraban y entonces habían unos con bolsas grandes, otros con bolsas pequeñas y si todas las bolsas fueran grandes les iba a salir más caro, por ejemplo. Son parte de las características que debe tener un embalaje para hacer una entrega correcta. Paletización. Consiste en colocar la mercancía sobre una tarima o pallet. La tarima o pallet es lo mismo. Y esto nos permite mover muchas más cajas juntas para ser más eficientes, para aprovechar mejor el espacio y más seguro porque van bien adheridas entre sí. Hay pallets de madera, hay pallets de plástico y se reutilizan, muchos se reutilizan. Algunos los botan por daños, por mala manipulación. Hay algunos que son muy desechables, pero muchas empresas tienen pallets que son de plástico y esos sobre todo son completamente reutilizables. Una empresa como Walmart sé que tiene pallets de plástico, además de que para evitar plagas y ese tipo de cosas se utilizan los de plástico, aunque sean más caros. Y por ejemplo, en un supermercado los productos llegan paletizados normalmente y el montacargas baja un pallet, no sé, completo de refrescos y en lugar de mover, en lugar de que llegue el pallet y lo abran y saquen caja por caja, no, y mueven todo el pallet directo a la bodega. Ya después se hace toda la parte del picking, del acomodo de los productos pequeños. Medidas y capacidades. Las medidas estándar nos ayudan a optimizar el espacio en camiones y almacenes. Esto es muy importante porque si bien las empresas deben comprar diferentes tipos de cajas, las cajas se paletizan según su tamaño. Entonces, un pallet puede medir ahí como, vamos a ver, una paleta de 1000, o bueno, de 1 metro por 80 centímetros de ancho, con una altura mínima entre paletas, tiene una capacidad de carga de 1000 kilogramos sola o 4000 kilogramos en estiva. O sea que lo van acomodando ahí para arriba. Entonces, si apilamos más las cajas, se pueden aplastar, las de abajo se pueden dañar o se pueden caer en la manipulación. Por eso hay límites de altura y peso para mantener la seguridad en el transporte. Hay otros tipos de palets también. Hay unos que miden metro por metro 20, creo que es lo más común, más bien el metro por metro 20 es como de las más comunes, pero y según el material y para lo que lo usen y el producto, así pueden ir la tarima hacia arriba, hay tarimas que no pueden sostener otra por lo frágil del producto, etcétera, ¿verdad? Pero hay diferentes medidas y capacidades. También hay contenedores. El contenedor es una estructura, todos hemos visto un contenedor, todos conocemos que es un contenedor, lo vemos en los camiones, ahora vemos que hay construcciones, restaurantes y demás, pero es una estructura estandarizada que facilita el transporte multimodal, porque algo que ya va embalado en un contenedor y transportado por un ferrocarril o por un camión, puede también entrar a un barco, ¿verdad? Entonces, eh, puede seguir todo un flujo ahí multimodal, que por ejemplo sea camión, barco y tren,
sin necesidad de abrirlo y que llegue hasta el final. Así se protege la mercancía de inicio a fin y se reducen pérdidas o robos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un contenedor con zapatos fabricados en Asia puede llegar hasta un centro de distribución en Costa Rica sin que nadie lo abra en todo el trayecto. Para eso hay escáneres, así ya, porque pueden validar si un contenedor tiene algo ilícito, ¿verdad? Y así lo pueden revisar. Hay diferentes tipos de contenedores también. No necesariamente todos son los que conocemos en los camiones. Por ejemplo, están el contenedor aéreo, que son livianos y están diseñados para adaptarse a la forma de los aviones. Entonces se pueden apilar con la forma de los aviones, se pueden ir acomodando y se utilizan para envíos urgentes o productos delicados. Y algunos tienen hasta la temperatura controlada. Entonces, obviamente, si es una medicina, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando mandaban las inyecciones del COVID, así, eh, vacunas, repuestos electrónicos que deben de llegar rápido, pueden usar este tipo de contenedores en vuelos de carga. Aquí, por ejemplo, llegan los de DHL, los aviones amarillos, que no tienen, que tienen todo el espacio, pasajeros vacíos, es como un solo hueco y para llevar estos contenedores de carga. Tenemos los contenedores, los clásicos de 20 pies o de 40 pies, que son los que vemos a veces que son chiquititos o que son más alargados. De hecho, ahora los venden mucho para, como les decía, para construir. Hasta no sale tan caro comprarse una casa de contenedor. Se las daña a uno hasta instalar, he visto. Pero bueno, y usen estas medidas justamente. El de 20 pies es más compacto, ¿verdad? Y para menor cantidad. Y el de 40 pies es más largo para mercancía más voluminosa. ¿Verdad? Entonces va a variar mucho. Por ejemplo, el de 40 pies ya cargarlo con productos muy pesados hace que su manipulación sea muy compleja. Entonces, el de 40 pies se recomienda con productos no tan pesados y el de 20 pies que sí sea bueno, que sí sea no, pero podría llevar productos pesados. Ejemplo, un contenedor de 20 pies puede llevar materiales de construcción, pero uno de 40 pies puede llevar cajas de ropa, electrodomésticos, ¿verdad? Ese tipo de cosas que dejan en todo caso un vacío y que hacen que en todo el contenedor no sea tan pesado. Tenemos los contenedores refrigerados, que son como iguales en realidad, solo que tienen ahí un espacio por la refrigeración. Eh, También se les llaman como reefers, creo, o algo así, reefers. Mantienen la temperatura interna, ¿verdad? Son para mover carnes, para mover frutas, etcétera. Se usan para transportar productos, ¿verdad? Que son perecederos, básicamente. Más que una característica así o un ejemplo, es que sean perecederos. Lácteos, cárnicos, frutas, flores también. Costa Rica exporta flores y tienen que refrigerarlos para que lleguen eh, bien, sobre todo porque las producen en lugares fríos y ya con toda la manipulación de llegar a caldera o llegar a Moín, se podrían empezar a marchitar los productos. Eh, pero esos son como ejemplos donde podemos movilizar. El contenedor flat rack no tiene techo ni paredes laterales. Se usa para cargar maquinaria, perdón, tuberías o mercancías sobredimensionada y permite cargar por los lados o por arriba. Entonces es ahí toda la estructura de una tarima que puede ir montada en un camión, ¿verdad? Que tiene la forma para poder ser trasladado por un camión o ya sea para poderlo también montar en una estructura de un tren y tiene esa característica de las sobredimensiones. Por ejemplo, una retroexcavadora grande o un motor grande no cabe en un contenedor cerrado, pero sí en un flat rack. Tenemos el open top, que es un contenedor con el techo abierto. Es ideal para cargas altas
que no entran por las puertas tradicionales, como bobinas de acero, vidrio industrial, madera gruesa. Pues si tenemos que cargar algo con grúa desde arriba como un transformador, se utiliza ese tipo de contenedor. En todo caso es como por ejemplo una vagoneta que lleva material, normalmente en este caso lleva así como una lona, ¿verdad? Para cubrir el techo, para cubrir lo que se sale. Tenemos techo abierto, y aquí vemos un ejemplo real de un contenedor eh, con el techo abierto, con el techo totalmente abierto. De hecho, y open top o techo abierto y básicamente lo mismo. Esta característica permite cargar mercadería especial sin restricciones de altura, ¿verdad? Que la altura no sea un problema, que si esto va cargado de café, lo movilizo de la zona de los Santos y lo llevo para el Coyol, que se pueda salir y, tal, y no presionarlo, sino que una lona ahí para cubrirlo. O se usa mucho para equipos de construcción, ¿verdad? Que pueden llevar ahí cierta altura y como, no sé, los blocks o material en general y todo bien. Tenemos los open site o el lado abierto, que es el contenedor open site se abre completamente por un costado y facilita la carga y descarga de productos alargados, de productos largos o difíciles de mover desde la puerta frontal por lo ancho, ¿verdad? Por lo grueso que pueden ser. Entonces, ese tipo de carga nos permite meter en un contenedor un producto que luego pueda ser también extraído o descargado de la misma manera. Y entonces es útil cuando se necesita acceso lateral completo. Pensemos, por ejemplo, en tubos de gran longitud, láminas metálicas, que se deben deslizar por el costado y que por la entrada pequeñita pues se dificulta. Y ese tipo de contenedor lo permite sin forzar la entrada por la puerta trasera o frontal, como queramos llamar. Tenemos también los tanques, que son un contenedor especializado para transportar líquidos o gases. Y su estructura cilíndrica interna está protegida por un marco metálico que lo hace compatible con los sistemas de carga estándar para que lo puedan movilizar por ejemplo, no sé, dentro de un contenedor o que lo pueda movilizar un montacargas, por ejemplo. Se usan para mover combustibles, aceite vegetal, por ejemplo, no todo eso de algo mecánico, vinos a granel o licores a granel, productos químicos. Y bueno, un, ¿cómo decirlo? Un contenedor que es muy importante para la industria alimentaria y petrolera también. Los hay en diferentes tamaños. ¿Qué marcación debe llevar el embalaje o a qué nos referimos con esto? La marcación, bueno, es clave para identificar y manipular correctamente la mercancía. Puede incluir símbolos de precaución, el país de origen, el contenido, que es lo que lleva, peso y otras instrucciones. Se divide en marcación de seguridad y de identificación. Ejemplo, una caja con químicos debe tener un rótulo que identifique si es inflamable, además debe decir para quién va, qué contiene, de dónde viene, y esto también nos ayuda a evitar errores y accidentes, de que no se lo vaya a llevar a alguien que no corresponde, de que no lo manipulen como no corresponde, y hasta generar algún accidente o dañar el producto como tal. Y aquí tenemos diferentes símbolos de embalaje que nos permiten entender cómo manipular la carga sin necesidad de leer. O sea, con solo verlos, ya la gente, igual está útil leer, pero con solo ver algunos uno puede entender y ya saber que hay una precaución y leer también. Entonces, algunos indican, por ejemplo, como la sombrilla, que se cuide de la humedad o que no se debe mojar. Otros que es contenido frágil, por ejemplo. O si no se puede girar, por ejemplo, como por ejemplo este de no rotar. Hay unos que dicen que la tapa va hacia arriba, ¿verdad? Que eso es importante, que no le dé vuelta. O si hay un límite de peso, que no la tiren cajas encima. Eh,
Aquí podemos ver todos los que hay, ¿verdad? En las instrucciones básicas. Frágil, que la tapa va hacia arriba, que se proteja del calor, que se proteja de la humedad, no usar gancho, centro de gravedad. Ah, eso está muy útil, el centro de gravedad. ¿Dónde está? ¿Dónde es la parte? Si vemos una caja así lateral, ¿dónde está la parte más pesada? Puede que la parte más pesada esté arriba, el centro de gravedad esté arriba, o que esté abajo. Si está abajo, va a estar como sentado abajo, pero si está arriba, podría volcarse. Podría que con un empujón, como tiene el centro de gravedad arriba y abajo está más bien muy liviano, podría caerse. Entonces, en algunos será importante conocer el centro de gravedad, alejar de fuentes radioactivas, no rotar, eslingar aquí, como qué parte de la caja es la parte fuerte. Y aquí hay unas instrucciones especiales: no usar horquetas, no usar carros elevadores, no colocar mordazas aquí, colocar mordazas aquí, límite de apilamiento en kilogramos, no apilar, límite de embalajes no apilar, límite de temperatura también puede ser un especial. Al final son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, a manera de resumen, estos son los símbolos de embalaje. No sé si tienen alguna pregunta acá. ¿Queda todo claro? Ok. La clase hoy es bastante corta, son esos 32 filminas, así que ya llegamos hasta acá. No olviden hacer el examen y si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en este momento. Profe, una pregunta. Claro. Este, al transporte, pero digamos, el que lleva carros, por ejemplo, es que yo he visto varias veces digamos, van trailer o así y llevan carros, eso, como, ¿cómo se le llama? O así. Sí, eso es un transporte, bueno, que según el tipo de producto dice terrestre, no es un contenedor, sino es ¿qué le podemos llamar? Un trailer igual, solo que es especial para carros. No conozco el nombre bien, pero lo estoy buscando en este momento. Y se le llama plataforma o camión portavehículos, portaautos también, o camión tipo góndola, que es un camión con varios niveles o rampas para llevar varios carros a la vez. Y es una plataforma así muy especial. Eh, Ese es para vehículos. Y luego estaba el que vimos antes, que sirve para maquinaria pesada, el que vimos que era una plataforma baja, o lowboy también se llama, que es el que vimos antes para transportar, donde puede ir un bajo, por ejemplo. Eh, y en los buques también, en los barcos, hay uno que se llama roll on y roll off, que se usa para subir y bajar vehículos, para poder transportar vehículos en barcos. Entonces, puede ir por cualquiera de estos, pero si el nombre no lo sabía, la verdad, lo busqué y se llama así: portavehículos, plataforma, camión tipo góndola o portaautos, ¿sí? Hay diferentes nombres. Ok, pura vida, pura vida. Listo. Si no quedan más consultas, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe, pura vida. Por ahí ya.